Bienvenidos al curso de Historia de Guatemala, que corresponde a la semana 16. Los temas son Siglo XXI, Gobierno de Otto Pérez Molina, Gobierno de transición de Alejandro Maldonado Aguirre, Gobierno de Jimmy Morales, Gobierno de Alejandro Yamatei. El objetivo de la clase es asegurar que el estudiante asuma sus deberes y responsabilidades en situaciones de la vida cotidiana al conocer la historia de su país como ciudadano con su familia, institución educativa y comunidad. Gobierno de Otto Pérez Molina. Nació en la ciudad de Guatemala el 1 de diciembre de 1950. Inició su formación militar en el año 1966 como caballero cadete de la Escuela Politécnica. En la Escuela de las Américas y en el Colegio Interamericano de Defensa, con sede en Washington, D.C., realizó estudios superiores de defensa continental, completó la maestría en Relaciones Internacionales en la Universidad Francisco Marroquín con reconocimiento cum laude. Escribió notas como columnista para el diario Prensa Libre. Fue jefe de los servicios de inteligencia del Ejército y de la Dirección de Inteligencia Militar junto al comandante César David Álvarez. En 1982, como oficial del Ejército, respaldó el golpe de Estado del ministro de la Defensa, Óscar Mejía Víctores, contra el general Efraín Ríos Montt, hecho que a la larga facilitaría las condiciones que favorecieron el retorno a la vida democrática mediante la promulgación de la Constitución de 1985. En 1993, el general Otto Pérez fue el primer militar declarado por la Cámara de la Libre Empresa de Guatemala como uno de los 10 líderes del año. Ese mismo año, también fue nominado por el diario Prensa Libre como uno de los 10 personajes del año, por el papel protagónico que desempeñó después del autogolpe del expresidente Jorge Serrano Elías al respaldar la resolución de la Corte de Constitucionalidad, que declaró inconstitucional las acciones que rompieron el sistema democrático. Otto Pérez Molina, con John Kerry, secretario de Estados Unidos, dirigió el grupo de oficiales jóvenes que el 23 de marzo de 1982 perpetró golpe militar contra la presidencia del general Fernando Romeo Lucas García y que una vez con el poder lo entregaron al general retirado Efraín Ríos Montt, quien había sido su director en la Escuela Politécnica. Pérez Molina firmó el acuerdo sobre aspectos socioeconómicos y situación agraria, firmando en México el 6 de mayo de 1996, tocando el tema de la distribución de la tierra. Firmó también el acuerdo sobre fortalecimiento del poder civil y función del ejército en una sociedad democrática, en el cual se menciona que la misión del Ejército de Guatemala queda definida como la defensa de la soberanía del país y de la integridad de su territorio. Fue jefe de los servicios de inteligencia del Ejército, de la Dirección de Inteligencia Militar, entre 1991 y 1993, puesto desde el cual rechazó al autogolpe de Estado de mayo de 1993, liderado por el entonces presidente Jorge Serrano Elías, junto con el alto mando militar de entonces y organizaciones civiles, que obligó al retorno de la institucionalidad. En este año
participó en la captura de Joaquín Guzmán. En 1996 fue nombrado Inspector General del Ejército. Posteriormente fue asignado como jefe de la Delegación de Guatemala ante la Junta Interamericana de Defensa con sede en Washington, D.C., entidad integrante de la Organización de Estados Americanos, cargo que ocupó durante los años 1998 y 2000. Por sus actividades como oficial, el Ejército de Guatemala lo honró con la Cruz del Ejército de Guatemala, siendo esta la más alta condecoración que esa institución castrense otorga a sus oficiales. En el año 2000 se retiró del Ejército de Guatemala con los más altos honores. Tras dejar el ejército, impulsó la creación del Partido Patriota, una agrupación política derechista integrada por militares, empresarios y políticos conservadores, de la cual fue secretario general hasta en el año 2009. El presidente de la República, Ramiro de León Carpio, sustituto de Serrano Elías por disposición del Congreso de Guatemala, lo nombró jefe del Estado Mayor Presidencial, cargo que ocupó del año 1993 a 1995. Impulsó la creación de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad, SAAS, dependencia encargada de prestar seguridad al mandatario y a su familia. Al llegar al poder, el gobierno de Pérez Molina privatizó la empresa portuaria Quetzal de Escuintla el miércoles de la primera Semana Santa, que pasaron como gobernantes. Después la vicepresidenta Roxana Valdetti colocó a Claudia Méndez Asensio como intendente de aduanas en la Superintendencia de Administración Tributaria SAT. Cuando el Partido Patriota tomó las riendas del gobierno en el año 2012, la presidencia de Valdetti y Elías reafirmó el papel de poder del general retirado Luis Francisco Ortega Melano en Guatemala, dada la cercanía que entre ambos y que se consolidó durante el gobierno de Jorge Serrano Elías. Gobierno de transición de Alejandro Maldonado Aguirre. Alejandro Baltasar Maldonado Aguirre nació en la ciudad de Guatemala el 6 de enero de 1936. Es un político y abogado guatemalteco que fue designado como el 49º presidente de Guatemala por el Congreso de la República el 14 de mayo del año 2015, luego de la renuncia del presidente Otto Pérez Molina y la vicepresidente Roxana Valdetti, por el supuesto involucramiento de esta en la red de contrabando conocida como La Línea. Maldonado fue diputado durante el gobierno del licenciado César Méndez Montenegro por el partido Movimiento de Liberación Nacional, ministro de Educación durante el gobierno del general Carlos Arana Osorio, embajador de Guatemala ante las Naciones Unidas entre el año 1974 y 1980, y magistrado de la Corte Constitucional de Guatemala en varias oportunidades. En esa ocasión fue el único magistrado de la Corte Constitucional que votó a favor de los salarios mínimos diferenciados que buscaban crear áreas del país donde el salario mínimo fuera menor que el resto del país, lo que causó revuelo y se declaró inconstitucional.
como presidente de la República, promulgó el Acuerdo 13 con fecha 29 de diciembre del 2015, en el que se decretan los salarios mínimos para la República de Guatemala. Esto, al no lograr un acuerdo, los sindicatos y los patronos, en el acuerdo promulgó salarios diferenciados, menores que en el resto de la República para 4 municipios, ante la Corte Constitucional a la que él mismo perteneció, los declaró inconstitucionales un año después, un año antes. Su ministro de Trabajo se negó a firmar el tema de los salarios diferenciados, por lo que fue destituido. La ONU y los derechos humanos afirmaron que no fue correcta la decisión de Maldonado Aguirre y la consideran una medida regresiva. Un día, al visitar Guastatoya El Progreso, en una gira tras implementar el salario mínimo diferenciado, y algunas personas se acercaron para manifestar su inconformidad con el presidente, lo que provocó que se enfureciera. Maldonado inició un discurso con gritos y alzó frases como: aceptan o se quedan sin sueldo, pueden elegir. Ese salario es una opción, nadie los obliga a trabajar. Quien no quiera, que no vaya. Al final del discurso pronunció enfáticamente: si lo consideran indigno, que no lo tomen. Ya vendrá atrás alguien con la mamá enferma que sí lo quiera. Tachó a los manifestantes de comunistas, lenistas y fascistas. También les dijo que eran personas de la más baja estirpe, por el lenguaje soez que estos emplearon en sus carteles. Gobierno de Jimmy Morales. James Ernesto Morales Cabrera, quien cambió su nombre legalmente el 23 de febrero del 2012 a Jimmy Morales. Nació en la ciudad de Guatemala, es hijo de José Everardo Morales Orellana y Celita Ernestina Cabrera Acevedo. Su educación la realizó en el Instituto Evangélico América Latina. Graduado de contador, ingresó a la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala, donde obtuvo el título de licenciado en Administración de Empresas. Estudió en el Seminario Teológico Bautista un profesorado en teología y realizó estudios no concluidos sobre seguridad estratégica y defensa de la Universidad Mariano Galvez. Fue docente en la Facultad de Ciencias Económicas y Escuela de Ciencias de la Comunicación en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Fue presidente de Guatemala en el periodo del año 2016 al año 2020. Morales estaba siendo investigado por el Ministerio Público por al menos 5 casos de corrupción. También algunos fiscales expresaron la posibilidad de girar una orden de arresto en su contra, luego de dejar la presidencia. Decenas de estudiantes protestaron frente a las instalaciones del Parlamento Centroamericano en desacuerdo con la juramentación de Morales. Esto impidió que los diputados pudieran entrar a la sede, por lo que fijaron la sesión en un hotel cercano. Los manifestantes se movilizaron hasta el hotel tratando de impedir que Morales entrara al hotel y juramentara, siendo dispersados con gas pimienta y gases lacrimógenos por los antimotines. Algunos estudiantes fueron detenidos por la policía y llevados a las carceletas de Torre de Tribunales. Morales juramentó como diputado al Parlamento Centroamericano a la medianoche el 14 de enero. Gobierno de Alejandro Yamatei Falla. Es originario de la ciudad de Guatemala. Nació el 9 de marzo de 1956. Es el presidente de la República de Guatemala desde el 14 de enero del año 2020, fecha en que tomó posesión del cargo ante el Congreso Nacional
en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. Se desempeñó también como director del Sistema Penitenciario de Guatemala entre el año 2005 y 2007, además de haber participado en las elecciones generales en los años 2007, 2011 y 2015. Yamatei ha mantenido una posición contraria al aborto, el matrimonio entre personas del mismo sexo, en favor de la pena de muerte y el uso militar en la seguridad ciudadana. Es considerado conservador y de derecha. En las elecciones de agosto del año 2019, triunfó frente a la candidata Sandra Torres del partido UNE al alcanzar en segunda vuelta el 57.95% de los votos, proclamándose presidente electo de Guatemala. Llegamos a la parte de la evaluación. Hay tres conceptos los que usted debe analizar y responder de forma correcta. 1. Presidente que fue ligado a proceso y enviado a prisión preventiva por su supuesta implicación en la red de defraudación aduanera La Línea. 2. Presidente que cuando fue magistrado de la Corte Constitucional, que votó a favor de los salarios mínimos diferenciados, que buscaban crear áreas del país donde el salario mínimo fuera menor que el resto del país. 3. Uno de los hermanos mayores y asesor presidencial fue detenido acusado por corrupción y blanqueo de capitales junto con uno de los hijos del presidente. Ambos saldrían absueltos de dichos cargos. ¿De qué presidente se trata? Con esto agradezco la atención puesta a la clase de hoy.